Era una mañana cualquiera en la ciudad de Querétaro, pero para Clara Gutiérrez, cada amanecer era una batalla. Se levantaba a las 5 en punto, preparaba el desayuno con manos agrietadas por los productos de limpieza y dejaba la lonchera de su hija sobre la mesa antes de salir a su primer trabajo. Clara era una mujer de 34 años, delgada, de ojos cansados pero firmes, y con un rostro que hablaba de años de silencios tragados para sobrevivir. Su hija, Valentina, de apenas 9 años, era lo más sagrado que tenía. Brillante, observadora, sensata como pocos adultos. Clara la criaba sociña desde que el padre, Ernesto, las había abandonado en una tormenta de insultos y portazos. Ernesto Hernández había sido un hombre encantador al inicio, de esos que saben qué decir para ganarse confianza. Pero el encanto se desvaneció pronto, y su verdadera naturaleza se reveló en gritos, ausencias y una violencia que Clara había intentado ocultar hasta el día en que su hija le preguntó por qué lloraba. Cuando pensaba que nadie la veía, fue entonces cuando tomó una decisión. Lo denunció. Luchó por la custodia total. Pero el sistema no siempre escucha a mujeres pobres sin padrinos ni abogados. Y eso la dejó en un limbo legal, compartiendo la custodia con un hombre que no mostraba interés por Valentina, excepto cuando quería castigar a Clara. Valentina era una niña especial. Leía libros de derecho que encontraba en la biblioteca municipal mientras esperaba a su madre. Había algo en su mente que parecía comprender el mundo desde otra lógica. Sabía que su madre merecía justicia, aunque no pudiera nombrarlo así. Cada vez que la veía llegar agotada y con los pies hinchados, le preparaba un té con un dibujo en la mesa. «Te quiero, mamá». Entre ellas no había secretos. Clara le contaba todo, incluso sus miedos. «¿Y si el juez me obliga a devolverte con él?», decía entre lágrimas. «Eso no va a pasar», respondía Valentina, con la serenidad de quien planea algo en silencio. El día de la audiencia definitiva llegó. Clara llevaba una blusa blanca prestada por la vecina y una carpeta con todos los papeles que había juntado durante meses. No tenía abogado. No podía pagarlo. Ernesto, por otro lado, llegó con un hombre de traje caro, sonriendo con la arrogancia de quien ya se siente ganador. Valentina iba al lado de su madre, con un vestido azul marino y una mirada firme. El juez, un hombre gris de voz monótona, les pidió que esperaran su turno. Clara respiraba con dificultad. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero no iba a rendirse. No esta vez. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para más relatos como este. Dinos también desde dónde nos ves y qué hora es. Durante la audiencia, Clara habló. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Describió años de abandono, silencios y amenazas. Pero el abogado de Ernesto interrumpía constantemente, desacreditándola, sugiriendo que era emocionalmente inestable, que no podía ofrecer una vida digna a su hija trabajando como limpiadora. El juez la miraba con indiferencia. Era como hablarle a una pared. Valentina apretaba la mano de su madre con fuerza, sintiendo como cada palabra de ese abogado era una puñalada que intentaba borrar la verdad. Ernesto declaró que amaba a su hija, que solo quería verla más seguido. «Es mi derecho como padre», decía. Pero Valentina lo miraba sin pestañear. Sabía que él no hablaba por amor, sino por ego, por control. Cuando el juez se preparaba para dar por concluida la sesión sin una decisión clara, ocurrió lo inesperado. Valentina se puso de pie, caminó hasta el estrado y dijo con voz firme: «Su señoría, yo quiero hablar». Todos quedaron en silencio. El juez la miró con sorpresa. «¿Tú eres la niña?» «Sí, y soy la abogada de mi mamá». El juez titubeó. «No puedes representar legalmente a tu madre». «No legalmente, pero sí moralmente. Nadie aquí conoce en nuestra historia como yo». El abogado de Ernesto intentó intervenir, pero el juez levantó la mano. «Déjala hablar». Valentina subió al estrado con pasos seguros. Sacó una hoja doblada del bolsillo y comenzó a leer. Describió noches de miedo, ausencias, lágrimas, pero también habló de la fuerza de su madre, de cómo nunca la dejó sola, de cómo trabajaba en 3 casas para que ella pudiera estudiar. «Yo no quiero vivir con mi papá, no porque me obliguen, sino porque él no me quiere, solo me quiere. Usar para lastimar a mi mamá.
Hubo un silencio sepulcral en la sala. Clara lloraba sin poder respirar. El juez se llevó la mano al pecho. Nadie sabía qué decir. Valentina guardó su papel y miró directo a los ojos del juez. Usted puede decidir lo que quiera, pero yo quiero que sepa que esta mujer es mi hogar, y que nadie debería separarme de mi hogar solo porque ella limpia casas en lugar de dirigir empresas. Cuando Valentina bajó del estrado, la sala estalló en murmullos. El juez pidió silencio. Tomó un largo respiro y dijo: me voy a retirar unos minutos para considerar todo lo que se ha dicho. Se levantó y salió. Clara abrazó a su hija como si el mundo dependiera de ese abrazo. Ernesto murmuraba algo al oído de su abogado, visiblemente alterado. Valentina no tenía miedo, solo esperaba. Había hecho lo correcto. Había dicho la verdad. Cuando el juez volvió, su rostro ya no era indiferente. Leyó la decisión con voz firme. La custodia exclusiva sería otorgada a Clara Gutiérrez. El padre tendría visitas supervisadas bajo condiciones estrictas. Clara cayó de rodillas. Valentina la abrazó en silencio. El abogado de Ernesto hizo un gesto de disgusto y salió. Ernesto no dijo nada. Se marchó sin mirar atrás. En ese instante, madre e hija supieron que nada volvería a ser igual. Habían ganado. No solo el juicio. Habían recuperado su dignidad. La noticia se propagó rápido entre los pasillos del tribunal. ¿Escuchaste lo que dijo la niña? Nunca vi algo así. Clara y Valentina salieron tomadas de la mano, cruzando la puerta principal con los ojos hinchados pero brillantes. La trabajadora social que había acompañado el proceso se acercó y les dijo: nunca vi tanta claridad en una niña. Fue valiente, fue justa. Clara la agradeció con la voz entrecortada. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Era como si por primera vez en años pudiera respirar sin miedo. Caminaron hasta la parada de autobús bajo el sol de la tarde. Valentina llevaba su mochila con un dibujo sobresaliendo del bolsillo. Era ella, su mamá y una balanza en el medio, con el corazón pesando más que cualquier otra cosa. ¿Lo dibujaste hoy?, preguntó Clara. Lo hice anoche. Tenía miedo de no poder decir todo con palabras. Clara la abrazó. Dijiste todo lo que yo nunca supe cómo decir. Las dos se sentaron en silencio. El mundo seguía igual, pero para ellas todo había cambiado. ¿También te emocionó este momento? Comenta lo que harías tú. Comparte esta historia con alguien que necesita escucharla y suscríbete para más relatos reales y conmovedores. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es. Con el paso de los días, Clara recibió llamadas de otras madres, mujeres que habían visto su caso en una nota del noticiero local. Gracias por mostrarnos que no estamos solas, decía una voz al otro lado del teléfono. En una ocasión, una señora se le acercó mientras limpiaba una oficina. ¿Eres tú, la madre de la niña abogada? Clara sonrió tímidamente. Sí. La mujer la abrazó. Eres un ejemplo. Pero Clara no se sentía como tal. Solo había hecho lo que una madre hace: proteger. Valentina volvió a la escuela como si nada hubiera pasado, pero algo en ella era diferente. Sus profesores lo notaron. Ya no solo respondía bien, ahora también ayudaba a otros niños a entender sus propios derechos. Organizó una pequeña charla con carteles hechos a mano. Tú también puedes defenderte. Una maestra la miró con asombro. ¿Quieres ser abogada? Valentina lo pensó. No sé si abogada, pero quiero que nadie se quede callado como mi mamá. Una tarde, Clara recibió una carta. Era del juez que había llevado su caso. Decía: gracias. Usted y su hija me recordaron por qué entré en esta profesión. Les deseo una vida llena de justicia y amor. Clara la guardó en un cajón junto a otros documentos, pero esa hoja tenía un valor diferente. Era el primer reconocimiento que recibía sin tener que pedirlo, sin tener que demostrar nada más que su verdad. A medida que pasaban las semanas, Clara y Valentina establecieron nuevas rutinas. Los fines de semana cocinaban juntas, iban al parque, leían libros de leyes como si fueran cuentos. Valentina decía: quiero saber todo lo que nunca nos contaron. Clara asentía. Ya no sentía culpa por no haber podido protegerla antes. Ahora sabía que el amor no se mide por los errores, sino por la decisión de seguir estando, incluso cuando todo se desmorona. Un día, una fundación local que apoyaba a mujeres en situación de vulnerabilidad las invitó a contar su historia. Clara dudó. Nunca se sintió cómoda frente a multitudes, pero Valentina la tomó de la mano. Solo di lo que sientes, como cuando hablamos tú y yo.
Clara subió al pequeño escenario temblando, pero al ver a las otras mujeres mirándola con esperanza, su voz se volvió firme. No somos invisibles. Solo necesitamos que nos escuchen sin prejuicios. La historia se convirtió en inspiración. Un periódico nacional publicó un artículo titulado «La niña que defendió a su madre». Valentina apareció en la portada, con su vestido azul marino y una sonrisa serena. Clara miraba la foto en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Nunca imaginó que algo así pudiera pasarles a ellas. No por vanidad, sino porque había aprendido a vivir sin esperar nada. Y ahora, cada gesto de reconocimiento era una caricia al alma. Ernesto no volvió a buscarlas. Su silencio fue el mayor de los alivios. No saber de él era una bendición. Clara dejó de mirar por encima del hombro cada vez que salía a la calle. Valentina ya no se sobresaltaba cuando alguien tocaba la puerta. Habían recuperado algo más valioso que la custodia: la paz. Y esa paz no tenía precio. Era como despertar de una pesadilla larga y darse cuenta de que el sol seguía saliendo cada mañana. En una tarde nublada, mientras llovía suavemente sobre el techo de lámina, Clara se sentó con Valentina en el sofá viejo de la sala. ¿Tú sabías lo que ibas a hacer ese día en el juzgado? La niña asintió. Lo planeé todo en mi cabeza. No podía quedarme callada. Sentí que si no hablaba, nadie iba a entender lo que tú vales. Clara la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Tú me diste la voz que yo no sabía que tenía. Y entre ellas, en ese abrazo, se reconstruyó algo que el miedo había intentado destruir por años. Clara empezó a escribir un diario, no porque quisiera ser escritora, sino porque necesitaba entender todo lo que había vivido. Escribía sobre los silencios, las miradas, las puertas cerradas y también sobre los pequeños milagros. El día que una vecina le prestó unos zapatos para la audiencia, el billete escondido de Valentina en el bolsillo de su blusa, la mirada del juez antes de dictar su decisión. Cada palabra en el papel era un ladrillo que reconstruía su historia, ahora con dignidad. Valentina, por su parte, comenzó a ser invitada a hablar en otras escuelas. Su forma de expresarse, simple, directa y llena de madurez, conmovía a profesores y compañeros. ¿Por qué hiciste eso? Le preguntaban. Y ella respondía con honestidad: porque nadie defendía a mi mamá, y yo no podía permitir que la justicia se quedara dormida. Algunos niños lloraban, otros contaban sus propias historias. Lo que ella había hecho se convirtió en semilla para muchas otras voces infantiles. Con el paso del tiempo, Clara recibió una oferta de trabajo en una escuela comunitaria, encargarse de la limpieza y el mantenimiento. Pero lo que más la emocionó fue el motivo. Queremos que estés aquí porque tu historia representa nuestros valores. Por primera vez, su labor fue reconocida no solo como mano de obra, sino como símbolo. Aceptó con gratitud y cada día iba a la escuela sintiendo que formaba parte de algo más grande. En esa escuela, Clara y Valentina crearon una pequeña biblioteca de justicia y valentía. Colocaron libros sobre derechos, historias de mujeres fuertes y también hojas en blanco, para que otros escriban sus propias historias, decía Valentina. Era un rincón sencillo, pero pronto se convirtió en el lugar más visitado del colegio. Los niños se sentaban allí a leer, dibujar, escribir. Algunos dejaban notas como: mi mamá también llora en silencio. ¿Qué puedo hacer? Una tarde, Valentina encontró a una niña más pequeña llorando en el patio. Se llamaba Julieta. Su padre golpeaba a su madre y nadie en la escuela parecía notarlo. Valentina la llevó con Clara, quien enseguida contactó a una trabajadora social. El caso fue atendido. Días después, Julieta abrazó a Valentina y le dijo: gracias por no mirar hacia otro lado. Valentina solo sonrió. Comenzaba a entender que su voz podía proteger más allá de su propio hogar. Años después, Ernesto intentó revertir la decisión judicial. Presentó una nueva solicitud alegando arrepentimiento y derecho de acercamiento. Cuando Clara recibió la notificación, sintió que el suelo temblaba. Pero al mirar a Valentina, que ya tenía 12 años y una firmeza sorprendente en la mirada, entendió que esta vez no estaban solas. Tenían aliados, tenían pruebas, tenían coraje, y ahora contaban con un abogado dispuesto a representarlas sin costo. Conmovido por la historia de la niña que defendió a su madre, en el nuevo juicio, Valentina fue nuevamente llamada a declarar. No subió al estrado como antes,
pero habló con claridad. Mi papá tuvo años para demostrar que me quería. Nunca lo hizo. No quiero verlo. No tengo miedo. Solo quiero paz. La jueza, esta vez una mujer, la escuchó con atención. Y una vez más, el fallo fue favorable a Clara. Ernesto salió furioso, pero vencido. Las cadenas que durante años habían pesado sobre esa familia finalmente se rompieron. Con el tiempo, Clara comenzó a ayudar a otras madres en situaciones similares. Participaba en encuentros en centros comunitarios, donde hablaba con palabras sencillas, pero cargadas de verdad. No esperen a que el miedo las deje mudas. Si no pueden hablar por ustedes, háganlo por sus hijos. Ellos merecen una madre libre, no una sobreviviente, silenciosa. Y cada vez que hablaba, más mujeres se le acercaban con lágrimas y esperanza. Valentina crecía con valores sólidos, pero también con la ligereza que todo niño merece. Aunque había madurado demasiado pronto, Clara se empeñaba en preservar su infancia. Los domingos iban al parque, tomaban helado, leían bajo un árbol. Allí, lejos de los tribunales y las cicatrices, reían juntas. Clara decía, «Todo lo que quiero es que seas feliz». Y Valentina respondía, «Ya lo soy, mamá, porque tú estás aquí». En una ocasión, un equipo de documentalistas las buscó para contar su historia. Clara dudó. «No quiero fama». Pero Valentina, ahora con 13 años, dijo, «No es por fama, es para que otras niñas sepan que pueden hablar». Aceptaron, con la condición de que fuera hecho con respeto. El documental fue proyectado en escuelas, organizaciones y redes sociales. Y en cada función, alguien lloraba, alguien escribía una carta, alguien decidía no callar nunca más. El documental se convirtió en un fenómeno inesperado. Personas de todo el país comenzaron a enviar mensajes a la escuela, a la fundación, incluso a la casa de Clara. Algunos ofrecían becas, otros querían donar libros, y muchos simplemente escribían, «Gracias por mostrarnos que el valor no tiene edad». Clara leía esos mensajes sentada en la cama, con Valentina al lado, y no podía evitar emocionarse. ¿Cómo tanta gente puede sentirse tocada por lo que vivimos nosotras?, preguntaba. Valentina le decía, «Porque hay miles de mamás y niñas como nosotras, pero sin voz». Una mañana llegó una carta certificada. Era del Ministerio de Educación. Invitaban a Clara y Valentina a un acto de homenaje por su aporte a la justicia social y la defensa de los derechos infantiles. Clara no lo podía creer. ¿A mí? ¿Una mujer que limpia pisos? Pero Valentina le respondió con ternura, «No te premiarán por lo que haces con tus manos, sino por lo que haces con tu corazón». Fueron al evento vestidas con lo mejor que tenían. Y al subir al escenario, Clara sintió por primera vez en su vida que el mundo la veía como realmente era. En el evento, Valentina tomó el micrófono. «No soy especial, solo hice lo que debía. Vi a mi mamá sufrir en silencio durante años, y entendí que si yo no hablaba, nadie más lo haría. Todas las niñas merecen una mamá libre. Todas las madres merecen una vida sin miedo». La sala se puso de pie. Algunos lloraban, otros aplaudían sin parar. Clara lloraba también, pero esa vez no por tristeza, sino por una emoción que la desbordaba y la sanaba. Después del evento, fueron entrevistadas por medios nacionales e internacionales. La historia cruzó fronteras. Organizaciones defensoras de los derechos humanos usaron sus palabras en campañas. Pero Clara seguía con su vida sencilla, levantándose temprano, preparando desayuno, revisando la mochila de Valentina, saliendo a trabajar. Nunca buscó fama, y por eso mismo su testimonio se volvió aún más poderoso. Era real, era humano. Una noche, mientras cenaban, Valentina preguntó, «¿Te arrepientes de algo, mamá?». Clara la miró pensativa. «Me arrepiento de haber tenido miedo tanto tiempo, pero no me arrepiento de haber amado, porque ese amor fue el que me dio fuerza para seguir y el que te dio fuerza para hablar». Valentina asintió en silencio. A veces, las palabras más sencillas son las que más quedan grabadas. Pasaron los años. Valentina cumplió 15. Su fiesta fue modesta, pero llena de significado. En lugar de regalos, pidió a los invitados que llevaran libros para donar a la biblioteca del barrio. Todos cumplieron. Y esa noche, mientras bailaba con su madre en medio del patio, dijo, «No necesito una vida de lujos, solo quiero una vida con propósito». Clara aplaudía entre lágrimas, no solo por la hija que había criado, sino por la mujer que ella misma se había convertido.
Con 17 años, Valentina ingresó a la universidad para estudiar Derecho. Clara la acompañó en el primer día de clases, con el corazón acelerado y una sonrisa orgullosa. «Nunca soñé con esto, hija. No sabía que era posible». Valentina la abrazó. «Todo esto es posible porque tú me enseñaste a no rendirme». Y así, con la mochila al hombro y la historia en la piel, comenzó una nueva etapa. Durante los estudios, Valentina se destacó como una joven brillante, sensible y comprometida. Participaba en clínicas jurídicas, defendía a mujeres en situación de vulnerabilidad y acompañaba procesos de adopción de niñas que habían sido víctimas de violencia. Su historia era conocida por muchos, pero ella nunca la usó como escudo. Prefería que la valoraran por su trabajo, no por su pasado. Pero cada caso que tomaba llevaba un eco de lo que había vivido con su madre. Clara, por su parte, siguió trabajando en la escuela comunitaria. Ahora era coordinadora del área de bienestar, apoyando a otras madres, organizando charlas, promoviendo redes de apoyo. Tenía una voz firme y un respeto ganado por mérito propio. En cada encuentro, decía con humildad: «No soy experta, pero tengo cicatrices que hablan». Y esas cicatrices, lejos de avergonzarla, se habían convertido en su mayor fortaleza. Una tarde, madre e hija caminaron por el parque donde solían leer cuando Valentina era niña. El sol bajaba detrás de los árboles y el viento movía las hojas secas. Clara tomó la mano de su hija y dijo: «Si alguna vez dudas de ti, recuerda que fuiste tú quien me devolvió la voz». Valentina la miró con los ojos brillando: «Y tú me enseñaste a usarla con amor». Ese día, entendieron que la justicia no solo se construye en tribunales, sino también en el abrazo silencioso entre dos almas que decidieron no rendirse jamás. El paso del tiempo no borró las memorias difíciles, pero sí les permitió resignificarlas. Clara aprendió a mirar hacia atrás sin dolor, como quien observa un paisaje que alguna vez fue tormentoso, pero que ahora está cubierto de flores. Y Valentina, con cada año que pasaba, profundizaba su compromiso con la justicia, sin dejar de lado la ternura, que la había convertido en símbolo para tantos. Entre ambas existía una alianza invisible, construida con amor, coraje y verdades que no necesitaron gritos para ser escuchadas. Durante el último año de universidad, Valentina escribió su tesis sobre la voz de los niños en procesos judiciales de custodia. Su experiencia personal fue la base, pero incluyó decenas de casos documentados, entrevistas y propuestas legislativas para que niñas y niños fueran escuchados con dignidad en los tribunales. Su profesora la llamó al final del semestre. «Esta tesis no solo es brillante, es necesaria». Fue publicada, leída y discutida en congresos. Clara la enmarcó y la colgó en la sala de su casa. Aquel día en que Valentina recibió su título como abogada, la sala entera se puso de pie cuando su nombre fue anunciado. Clara, sentada en la primera fila, no podía contener las lágrimas. No eran solo lágrimas de orgullo, sino de memoria, de todo lo que habían enfrentado, de cada noche de miedo, de cada mañana donde lo único que la sostenía era el amor. Cuando Valentina bajó del escenario, abrazó a su madre con fuerza. «Este título también es tuyo, mamá». Con el título en mano, Valentina decidió trabajar en una organización que defendía a mujeres víctimas de violencia doméstica. En cada caso que asumía, veía el reflejo de su madre en aquellas mujeres que llegaban rotas, dudando de sí mismas. Su forma de hablar, empática pero firme, hacía que muchas volvieran a creer en la posibilidad de una vida diferente. Algunas le decían: «Ojalá hubiera tenido una hija como tú». Y ella respondía: «Mi mamá fue la que me enseñó a ser así». Clara, mientras tanto, había comenzado a escribir una serie de cuentos infantiles basados en valores de justicia, verdad y amor propio. Nunca pensó en publicarlos, pero Valentina los encontró una noche en una carpeta guardada. «Esto puede ayudar a muchos niños, mamá. Vamos a editarlos». Juntas trabajaron en ilustraciones, correcciones y lograron que una editorial independiente los publicara. El primer libro se llamó Mi voz también cuenta y fue leído en escuelas de todo el país. Una de las historias más conmovedoras ocurrió durante una visita a una escuela rural. Una niña de 7 años, después de escuchar el cuento, se acercó a Valentina y le dijo en voz baja: «Mi padrastro me lastima, pero nunca supe a quién decirle». Esa confesión desencadenó una cadena de apoyo inmediato, y la menor fue protegida.
Clara lloró esa noche al recordar cuántas veces deseó que alguien escuchara a su hija. Ahora, gracias a esa historia, otra niña sería salvada. A pesar de los logros, nunca dejaron de ser humildes. Seguían viviendo en el mismo barrio, caminando por las mismas calles, saludando a los vecinos con la misma sonrisa sincera. Para ellas, la grandeza no estaba en la fama, sino en el impacto silencioso que dejaban en cada persona que tocaban. No necesitamos aplausos, necesitamos corazones despiertos, decía Valentina en una de sus charlas. Y era eso precisamente lo que lograban. Con el tiempo fueron invitadas a un evento internacional sobre derechos humanos. Clara temblaba de nervios. Nunca salí del país, decía. Valentina la animaba. Vamos juntas, como siempre. El auditorio estaba lleno. Cuando Clara tomó el micrófono, su voz tembló al principio, pero luego se volvió clara como el agua. Yo no soy jurista, ni doctora, ni política. Solo soy una madre que aprendió a no callarse, y una mujer que aprendió a escuchar a su hija. El aplauso fue largo, de pie, con lágrimas en muchos rostros. Esa noche, madre e hija caminaron por una ciudad desconocida, tomadas del brazo. ¿Quién diría que llegaríamos hasta aquí?, murmuró Clara. Tú lo dijiste, mamá, el día que te atreviste a decir basta. En ese instante, entendieron que el mundo que estaban cambiando no era solo el de ellas, sino el de todas las que vinieran después. Ya en el avión de regreso, Valentina miró por la ventanilla y dijo: no sé qué nos espera, pero sé que no estamos solas. Clara sonrió, acariciándole el cabello como cuando era niña. No lo estamos, porque ahora sabemos que cada vez que alguien se atreve a hablar, otra historia comienza a cambiar. Y mientras el avión despegaba, sus manos seguían entrelazadas, como un pacto eterno entre dos mujeres que desafiaron el silencio con la verdad. Los años pasaron, pero la historia de Clara y Valentina seguía viva en muchas comunidades. En cada taller, en cada escuela, en cada charla donde alguien se animaba a levantar la voz, ellas estaban presentes, aunque no físicamente. Las personas las citaban como inspiración, como símbolo de lo que ocurre cuando el amor y la verdad se encuentran con el coraje. No se trataba de fama, sino de legado. Un legado tejido con lágrimas, abrazos y pasos firmes. Una periodista escribió un artículo titulado «La hija que defendió a su madre cambió la justicia de su país». El texto fue compartido miles de veces. En la redacción del periódico, alguien dijo: «Hace mucho que no publicamos algo que haga llorar por esperanza». Y así fue como Valentina y Clara, sin pretenderlo, se convirtieron en ejemplo de transformación social. No porque hubieran buscado una revolución, sino porque vivieron su verdad con dignidad. En una universidad del norte, un profesor proyectó el documental frente a un auditorio lleno de futuros abogados. Cuando terminó, hubo silencio. Nadie se atrevía a romperlo, hasta que una estudiante dijo en voz baja: «Ahora entiendo por qué. Quiero defender a quienes no tienen voz». Ese fue el mayor premio que la historia de Clara y Valentina podía recibir: inspirar nuevas generaciones a no mirar hacia otro lado. A pesar de todos los reconocimientos, Clara nunca dejó de ser madre antes que todo. Seguía preocupándose por si Valentina comía bien, dormía lo suficiente o usaba abrigo cuando hacía frío. Valentina, ya adulta, se reía. «No importa cuántos juicios gane, siempre seré tu niña». Y Clara respondía: «Y yo siempre seré la que te espera con sopa caliente». Esa cotidianeidad era su ancla, su refugio frente a un mundo que muchas veces no perdona la ternura. Un día, Valentina fue nombrada directora de una fundación que ofrecía asesoría legal gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad. Lo primero que hizo fue invitar a su madre a conocer el lugar. Era una casa antigua, remodelada, con colores cálidos y jardines interiores. «Aquí quiero que muchas mujeres encuentren lo que tú no tuviste al principio: apoyo». Clara recorrió cada rincón con emoción, tocando las paredes como quien bendice un nuevo hogar. En la entrada, Valentina colocó una placa: «En honor a Clara Márquez, por enseñarnos que el silencio también puede romperse con amor». La madre, al verla, no pudo contener las lágrimas. «¿No era mucho con que seas feliz?», dijo. Pero Valentina insistió: «Tú hiciste que yo creyera en la justicia. Tú mereces ser recordada por eso». Ese lugar no era solo un centro de ayuda, era un templo para todas las que alguna vez pensaron que estaban solas.
Entre tantas historias que llegaban a la fundación, una marcó especialmente a Valentina. Era el caso de una madre extranjera que no hablaba el idioma local y estaba a punto de perder a su hija por no poder defenderse. Valentina decidió representarla personalmente. Aprendió palabras en su lengua, pidió intérpretes y luchó hasta el final. Cuando ganaron el caso, la mujer la abrazó y le dijo: «Tú fuiste mi voz». Valentina pensó en su madre y en todo lo que ese eco significaba. Clara, ya con más años, comenzó a escribir una autobiografía a pedido de editoras interesadas en su historia. No sabía por dónde empezar. «¿Cómo se escribe una vida entera?», preguntaba. Valentina le decía: «Empieza por la verdad, el resto viene solo». Así lo hizo. Escribió sobre su infancia, sobre Ernesto, sobre la pobreza, pero también sobre los abrazos, las risas y el día en que su hija se paró ante un juez con el alma desnuda para defenderla. La autobiografía se convirtió en un libro leído en colegios, recomendado en terapias, citado en debates. Pero para Clara, el mayor orgullo era otro, que muchas mujeres la contactaban no para pedirle ayuda, sino para decirle: «Gracias, tu historia me salvó». En ese momento, entendió que no era necesario tener un apellido importante ni títulos colgados en la pared para cambiar el mundo. A veces, basta con atreverse a contar lo que duele. Un día, mientras miraban álbumes antiguos, Valentina señaló una foto de ambas en el tribunal, años atrás. ¿Qué pensabas en ese momento? Clara sonrió. Pensaba que tenía miedo, que no sabía si podía protegerte, pero cuando te vi hablar, me diste paz. Supe que, pasara lo que pasara, tú ibas a estar bien. Valentina acarició la imagen con los dedos y murmuró: «Y yo supe que nunca más ibas a estar sola». Era la certeza que habían buscado toda la vida. Con el paso de los años, Valentina y Clara se convirtieron en invitadas habituales a foros, congresos y encuentros comunitarios. Pero lo que más disfrutaban eran las visitas a escuelas pequeñas, donde los niños las escuchaban con ojos grandes y corazones abiertos. En una de esas visitas, un niño levantó la mano y preguntó: «¿Y ustedes también tuvieron miedo?». Clara respondió sin dudar: «Tuvimos mucho miedo, pero el amor que teníamos fue más fuerte que ese miedo». Esa respuesta fue escrita en la pared del aula como recordatorio para todos. Un día, una mujer de mediana edad se les acercó al final de una charla. Llevaba un pañuelo en la cabeza y una expresión de lucha en el rostro. Les dijo: «Leí su historia cuando estaba en el hospital. Estaba convencida de que no valía nada, pero ustedes me devolvieron el aliento». Clara la abrazó. «No estamos solas, solo nos hicieron creer eso». Y Valentina añadió: «Cada vez que cuentas tu historia, otra mujer se da cuenta de que también puede». Ese encuentro les recordó por qué seguían compartiendo su testimonio. Valentina publicó un segundo libro, esta vez una guía práctica para madres e hijos enfrentando procesos legales. Clara escribió el prólogo. En él decía: «Este libro no es de una abogada, es de una hija valiente que me enseñó que el silencio puede romperse con ternura y justicia». El texto fue distribuido gratuitamente por organizaciones de derechos humanos y usado como material de formación. Valentina no quería lucrar con el dolor, solo quería que nadie más viviera lo que ellas vivieron sin apoyo. En casa, la vida seguía siendo sencilla. Compartían desayunos, paseos, películas en la tarde. Cada gesto cotidiano era una victoria contra los años de miedo. A veces, cuando se encontraban en silencio, bastaba una mirada para recordar todo lo que habían superado. Y entonces sonreían, no porque ya no doliera, sino porque ahora sabían cómo vivir con lo que dolía. Era una paz tejida con memoria. Una tarde de verano, mientras regaban plantas en el patio, Clara dijo: «¿Te das cuenta? Nuestra historia ya no es solo nuestra». Valentina asintió. «Pero sigue siendo un refugio para las dos». Tenían claro que la exposición traía cansancio, pero también salvaba vidas. Cada testimonio compartido era una puerta que se abría para alguien. Por eso seguían. Por eso no callaban. Por eso cada día, aun cuando era difícil, elegían recordar. Un canal de televisión propuso hacer una miniserie basada en su vida. Al principio dudaron. No querían que se tergiversara la verdad, pero el director les aseguró que serían ellas quienes supervisarían cada detalle.
Valentina aceptó con la condición de que se mostraran también los momentos más oscuros. La gente necesita saber que fuimos reales, que no todo fue superación, que hubo días donde no queríamos levantarnos. Esa honestidad fue la clave del proyecto. La serie fue un éxito inesperado, no por el drama ni por los actores, sino porque la historia era profundamente humana. Madres y padres de todo el país escribían diciendo: gracias por mostrar que la justicia también puede ser un acto de amor. En 1900, redes sociales se compartían escenas con frases de Valentina o Clara, y una nueva generación comenzó a hablar con más libertad sobre sus hogares, sus miedos, sus derechos. En medio de toda esa repercusión, Clara enfermó. Nada grave, pero lo suficiente para hacer que Valentina se detuviera y pensara en lo esencial. No importa cuántas causas ganemos, lo que más me importa eres tú, le dijo. Clara, desde la cama, respondió con una sonrisa. Y yo, mientras te vea feliz, ya viví todo lo que tenía que vivir. Esas palabras marcaron un nuevo capítulo en su relación, ahora de cuidados, de silencios acompañados y de gratitud cotidiana. Después de recuperarse, Clara decidió tomarse un tiempo para sí misma. Viajó por primera vez sola a una ciudad costera, caminó por la playa, escribió en su cuaderno, habló con desconocidos. Al volver, le dijo a Valentina: quería saber quién soy sin el miedo, sin las obligaciones, y descubrí que también puedo ser libre. Esa libertad, aunque tardía, le dio una paz que jamás había sentido. Era como volver a nacer. Valentina, inspirada por ese viaje, comenzó a organizar retiros para mujeres que habían sobrevivido a la violencia. No eran talleres académicos, sino espacios de escucha, arte, naturaleza y reconexión. Clara participó en el primero, no como organizadora, sino como una más. Y al ver a tantas mujeres abrazándose sin juzgarse, dijo: esto es justicia también, esto es lo que siempre debió existir. Y supo que habían cerrado un ciclo. Con el paso del tiempo, madre e hija se permitieron soñar con un futuro donde su historia ya no doliera, sino que simplemente iluminara. No olvidaron lo vivido, pero dejaron de cargarlo como una cruz. Era ahora un faro para otras, un faro que no apuntaba al dolor, sino al amor que había florecido incluso en medio de la oscuridad. Valentina decía: nuestra historia no trata de lo que nos hicieron, sino de lo que elegimos hacer con eso. Clara empezó a escribir cartas a mujeres anónimas que conocía en sus retiros. Cartas largas, a mano, con palabras suaves. No ofrecía consejos, sino presencia. Querida hermana del alma, comenzaba cada una, y terminaba diciendo: cuando sientas que no puedes más, recuerda que hay otra mujer, en algún lugar, que sobrevivió al silencio, y que te abraza en la distancia. Esas cartas se convirtieron en rituales de sanación. Un día, Valentina fue invitada a presentar su historia en la sede de la ONU. Aceptó no por prestigio, sino porque sabía que cada palabra que dijera ahí podía empujar políticas reales. En su discurso dijo: yo fui una niña que defendió a su madre porque nadie más lo hacía. Hoy soy una mujer que defiende a muchas, porque aprendí que la justicia no puede esperar a que los más débiles se fortalezcan. Tiene que protegerlos ya. Tras el evento, una representante internacional se acercó a Clara y le dijo: gracias por criar a una mujer como ella. El mundo necesita más madres como usted. Clara, con humildad, respondió: solo hice lo que toda madre haría si supiera que su hija puede ser feliz sin miedo. Fue una frase sencilla, pero los medios la replicaron durante días, porque a veces las palabras más sinceras son las que más conmueven. Clara decidió donar los derechos de su libro a una fundación que ayudaba a niñas sin familia. Quiero que esas niñas crezcan sabiendo que sus voces importan, dijo. La editorial organizó una edición especial ilustrada para niños, y en cada ejemplar había una nota: este libro existe porque una niña creyó que podía cambiar el mundo. Los docentes lo usaban en clase para enseñar empatía, justicia y resiliencia. En su vejez, Clara solía sentarse en su jardín a leer los mensajes que seguían llegando de todo el mundo. Algunos eran correos electrónicos, otros cartas físicas, otros dibujos de niños. A veces reía, a veces lloraba. Siempre agradecía, porque cada palabra recibida era una confirmación de que su dolor no había sido en vano, que su voz, multiplicada por la de su hija, había cambiado destinos.
Valentina, ya convertida en figura pública, seguía siendo la misma en casa. Cuidaba a su madre, cocinaba los platos que más le gustaban y la escuchaba contar por 10ª vez la historia del día en que se atrevió a hablar ante un juez. Nunca la interrumpía, porque sabía que esas palabras seguían siendo su ancla, su raíz. Cada vez que la cuento, algo en mí se libera un poco más, decía Clara, y Valentina la abrazaba con ternura infinita. La última gran decisión que tomaron juntas fue crear una residencia temporal para mujeres con hijos en situación de huida. Un lugar seguro, con comida, abrigo, contención legal y emocional. Lo llamaron Casa Voz Clara, porque eso era lo que más había faltado durante años. Una voz clara, que protegiera, que amara, que dijera basta. En la inauguración, ambas lloraron al ver a las primeras mujeres llegar con sus hijos en brazos. Clara falleció tranquila, en su casa, rodeada de plantas, libros y fotos. Valentina estaba a su lado, sosteniéndole la mano. En sus últimos minutos, Clara susurró: «Gracias por no dejarme sola». Y Valentina respondió: «Gracias por enseñarme a luchar sin perder la ternura». Su partida fue llorada por muchas, pero celebrada como una vida bien vivida. Una vida que sembró amor donde solo había silencio. Hoy, cuando alguien entra a Casa Voz Clara, encuentra una placa en la entrada que dice: «Aquí comienza tu nueva historia. Tu voz importa. Y no estás sola». Y en algún rincón, siempre hay un cuaderno abierto para que cada mujer escriba su primer paso. Porque eso fue lo que Valentina y Clara dejaron al mundo. La certeza de que incluso las historias más duras pueden convertirse en esperanza cuando se elige hablar desde el corazón.